hello. Esto. ¿Es clean? Yes, it's clean. Bueno, esto está asqueroso. Ok. There we go. Hello, my beautiful teacheros. Bueno, no tengo voz, o sea, me he levantado hoy que estoy cogiendo un gripazo así, para arriba. O sea, no tengo voz. I have no voice today. My voice is all weird. Probably was the airplane. You know, I went to my sister's wedding. It was amazing. Fui a la boda de mi hermana, lo sabéis, me lo pasé pipa. Y volvimos el domingo, llegamos el lunes a Madrid. Pero es que, de verdad, no tengo voz. O sea, yo creo que empezó a coger un catarrazo. Hello, Lola Río, thank you for coming to the class. O sea, ya me escucháis, o sea, horrible, pero bueno, esto es lo que hay. Ok, venga, ir saludándome, ir contándome. Bueno, ya he perdido la práctica, ya os digo. O sea, voy a calentar otro poquito más las pantallas. Hello, Menez, how are you? Chao, Iván. ¿Cómo estáis? A ver, hello, Jenny Cala, thank you for coming to the class. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Bueno, me encanta teneros en clase, ya lo sabéis. Os he echado de menos, poquito, pero porque ya sabéis que hay que descansar de vez en cuando. Pero bueno, ya sabéis que tocaba volver, empieza hoy el tercer trimestre. La pizarra os prometo que la limpiaré algún día mejor limpio, pero ya estaría. Hello, Liazanopez. Alfonso Noriega, hello Mary, Evangeline, hello Mike, Carlos Nimaco, how are you from Jaén? Bueno, tenemos un montón de gente desde Chile, tenemos a Camila, Luis Enrique, buenos días teacher, hello everyone, Joaquín Álamo, o Joaquín Álamo, Blanca Sánchez, bueno, qué ilusión ver a mis teacheros, qué ilusión veros a todos, I'm back, yes, I'm back, y empezamos el tercer trimestre, es decir, nos queda todo este mes de abril, mes de mayo y mes de junio para luego las vacaciones, habrá edición verano, habrá alguna cosita de verano, pero tengo que trabajar mucho en verano para sacar cosas nuevas para septiembre. Así que eso os cuento de momento. Así que tenemos 3 meses por delante a tope, que es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Ok, guys, ya sabéis, yo soy la teacher Miss Claire. Vamos a ir poniendo por aquí. A ver si me acuerdo escribir, ya no me acuerdo ni escribir. Miss Claire, hoy es jueves, tenemos las clases los lunes, los martes, los jueves a las 10 p.m. en Spain. Eso también lo sabéis. Y hoy tenemos intermediate level. Y tenemos environment. Ya sabéis que están programadas las clases. Tenemos environment number 2. Y tenemos speaking script. Y hoy vamos a ver clarify information. Clarify information, when you give someone information and you're talking to them y de repente te dicen, perdona, es que no entiendo nada de lo que me estás contando. O tú mismo, ¿no? Que dices, mira, no entiendo, ¿qué me dices? How are we going to, instead of saying, what? Vamos a ver frases que podáis decir para ese what, que suene un poquito más, pues bueno, que aprendéis un poquito de inglés, ¿no? Así que ya que es un nivel intermedio, vamos con ello. Hello Marisa, thank you for coming to the class. Marcos, Jenny Oteiza. Thank you. Bueno, el me del what are you talking about? Vamos a ver qué frases podemos decir. Vamos a empezar primero por el speaking, porque como ya hemos dado el environment, ya sabéis que están las clases estructuradísimas, ¿vale? Que tenéis un calendario que os mando antes de las clases, antes del mes. Os mando el calendario, hoy tenemos esto, ¿vale? Y aquellos que estáis en el workbook, he visto a Blanca por aquí, he visto a un par de vosotros por aquí, pues ya sabéis que el workbook que hay de la teacher, que es mensual, aparecen ejercicios que vemos en las clases. Entonces, bueno, el que quiera, feel free, me lo puedes pedir. Ese sí es de pago, las clases son gratuitas, como siempre. O sea, las clases seguirán siendo gratuitas. Me dice Andrés MD, hi Claire, I'm new. No sé si se escribe así. Sí, Claire, la Claire. Yes, exactly. Mi nombre se escribe así. Mira, Alfonso Noriega me dice, soy de nivel inicial. Bueno, nivel inicial es un poquito más los lunes y los martes, aunque empezamos en septiembre y ya vamos un poquito más avanzados. Hoy es intermedio, pero el speaking script te puede valer, ¿vale? Para alguna frase así que puedas ir tomando. Venga, vamos a empezar con speaking script. Clarify information, vamos con clarify information, clarificar, es decir, aclarar una información. So let's go clarify information, clarify info, and this is speaking. Voy a escribir despacito porque estoy un poco acelerada. Como es la vuelta, se me ha olvidado. No sé si os pasa. Hello, Fernando. Hello. No sé si os pasa cuando volvéis al trabajo después de un tiempo, no sabéis ni cómo os llamáis, ¿no? Y no sabéis el login de you forget everything, your password, you forget what you do. So that has happened to me en Argentina. Bueno, tengo que esperar que no tener dengue. Atención, porque había
en Buenos Aires había muchísimo dengue y tengo que esperar unos 6 días más a ver que no hayamos cogido dengue, pero bueno, esperemos que no. Let's cross our fingers. Venga, vamos a empezar con Clarify Information. ¿Qué es lo primero? En vez de decir, what? Voy a ponerlo aquí. I'm going to write it here. What? Vamos a olvidarnos de este what. ¿Qué otras cosas diríais vosotros? Cuando no entiendes algo dices, excuse me, la boda fue genial. Me pregunta Fernando qué tal la boda. Lo he colgado en mis redes, hay algún vídeo de mis redes para que veáis, bueno, me maquillaron, me pusieron un maquillaje que yo pensaba, de verdad, digo, me han puesto un filtro de belleza en la cara. Yo me maquillo siempre súper natural, o sea, llevo solamente colorete y un poquito de pintalabios. Y esto es todo, o sea, yo ya os digo, tengo la edad que tengo y no me he maquillado en la vida. Y me maquillaron un montón y me encantó, o sea que muy contenta. Mira, aquí tenemos la gente, ya me está contestando, T. Díaz, Maestrita de Rancho, me están poniendo sorry, perfecto. Entonces en vez de what, podríamos decir sorry, excuse me, ¿no? Excuse me, sorry, cuando no entiendes algo. Pardon me, I beg your pardon, nos pone Fernando, I beg your pardon. Vamos a ver más, ¿vale? I beg your pardon. I beg your pardon es curiosa porque beg es suplicar y pardon es tu perdón. A pardon, cuando a un presidiario o algo le dan un perdón administrativo del gobierno y tal, it's a pardon. Un perdón, ¿no? A pardon, pero también es pardon, es I beg your pardon, discúlpame, ¿no? Perdóname. Venga, ahí tenemos again, alguien me pone por aquí again. Este again lo pondríamos más hacia aquí, como este what. Can you repeat, please? Venga. Repeat, please. We have to remember that in English we must use our please and thank you at all times. A lo mejor en español de España somos un poquito bruscos, ¿vale? En otros países que hablan español no son tan bruscos como en España. Y decimos, no sé qué, por favor y gracias en inglés es super important. Okay, that's like mandatory. ¿Vale? A ver, yo es que hay aquí mensajes. A ver. ¿Por qué no se ven mis mensajes? Chat directo. Aquí. There you go. Sí, las clases se quedan guardadas, no lo he explicado. Es que he empezado acelerada y no he explicado nada. A ver, las clases, si te tienes que ir o lo que sea, se quedan aquí guardadas, ¿vale? La Teacher Miss Claire en el canal de la Teacher Miss Claire, ¿vale? Y se están viendo ahora mismo por el canal y se están viendo también por esta plataforma, ¿de acuerdo? Entonces las puedes ver por alguno de los dos, pero se queda guardado aquí, ¿de acuerdo? Entonces el que quiera pues lo puede ver después. Ok, me vienen por aquí, Tratar 02 dice, I don't understand. Bueno, pero esto es una afirmación, ¿no? I don't understand. Acordaos el verbo understand, understood, ¿vale? Entonces el understand es, oye, no entiendo, ¿no? Entonces vamos a buscar qué frases un poquito más formales podemos utilizar, porque estas las conocemos todos, ¿no? What? Este es nuestro ¿qué? ¿Qué me cuentas? Again, I want you to tell me that again. Go again. Sorry. Sorry. Eso normalmente es cuando no lo escuchas, no cuando no lo entiendes. Me pone, a ver, Alfonso me pone, soy sordo. Soy sordo es deaf. I'm deaf. ¿Vale? Excuse me. Ciego es blind y sordo es deaf. Excuse me sí sería una, oye, perdona. Okay. I beg your pardon, disculpe. Can you repeat, please? ¿Puede repetir, por favor? And I don't understand. En este caso, sería más para un, oye, que no te he escuchado. I'm not listening, or you're far away, and your voice, there's muffled something, ¿no? Pero lo que estamos buscando es, oye, no entiendo algo, explícamelo otra vez. Entonces vamos a ver. Ya tenemos estas palabras, se queda grabado en el canal. Si queréis hacer un screenshot, go ahead. Screenshot. Venga. Y vamos a seguir. Bueno, estoy medio mala, ya os he dicho, me tomo un paracetamol porque digo, hoy no puedo dejaros tirados, hoy hay clases sí o sí. Por ejemplo, no lo cojo del todo, o no lo entiendo del todo, I'm not quite getting it. ¿Vale? Cuando algo no lo entiendes del todo, I'm not quite es del todo, quite. I'm not quite getting it. Y ahí sí que podríamos decir, could you explain it again? ¿Me lo puedes volver a explicar? Utilizamos could, not can, because podríamos decir can, absolutely. You can say, can you explain it again? Can es una capacidad. Entonces esta persona, si lo explica una vez, capaz puede, porque tiene voz, puede volver a explicarlo. Pero utilizamos este could because it's respectful, ¿vale? Es respetuoso y lo utilizamos, ese could es mucho más formal.
Podría explicarlo de nuevo. En vez de puedes, podrías, ¿vale? Could you explain it again? ¿Os acordáis que al principio hemos visto el again? Pues aquí ya lo metemos en una frase, Hola Maribeli, how are you? ¿Cada cuánto hago lives? Los lunes, los martes y los jueves, ¿vale? Venga. So, we have, I'm not quite getting it. Somebody explain something, a teacher, a coworker, un trabajador que trabaja contigo, a colleague, a coworker, ¿vale? Te explican algo. Alguien me pregunta por aquí, que voy a leer quién es, a ver, me lo ha puesto por aquí. ¿Por qué it? Juan. Happy Mountain Juan me pregunta por qué it. I'm not quite getting it. Claro, no lo cojo, o sea, no lo entiendo. En español es no, sería no lo entiendo. Entendemos que es yo. Yo no lo entiendo. Ese lo es este it. Porque si no, no entiendo el qué objeto, qué explicación. Entonces necesitamos el objeto de la frase. Ese it es la explicación, el libro, la película, el chiste, ¿no? I'm not quite getting it, esa cosa. Could you explain it? Ese lo puedes explicar otra vez, por favor. Could you explain it again? Yes? Good. Venga. Mira, JBNLC nos lo está poniendo en francés, o sea que pouvez-vous expliquer de nouveau? Pues eso nos lo pone en francés para los que queráis también a la vez que la clase de inglés verlo en francés. Venga, ¿cómo diríamos? Estoy un poco confusa, ¿vale? Por ejemplo, y ¿me lo puedes explicar de otra manera para entenderlo? O sea, estoy algo confuso, explícamelo de otra manera. How would you say that in English? How would you guys say that in English? Come on. ¿Me lo puedes utilizar de otra manera? Manu me hace una pregunta mientras vais pensando lo que acabo de decir, ¿vale? Manu me hace una pregunta y me pone, ¿cómo utilizo on y at? Si el traductor me aparece que son lo mismo, no es lo mismo, necesitas la clase. Lo hemos dado varias veces durante los directos porque esas clases son vitales, o sea, porque en o at no son nada, o sea, es en, ¿no? En, podemos decir en, pero también es sobre, también es dentro de, también es, o sea, dependerá para si es tiempo o para si es lugar, o sea, que tienes que ver esa clase, la tienes guardada en el directo, ¿vale? Aquí. Y échale un ojo porque es complejo. O sea, luego es muy fácil. Una vez que ya dices, esto es para... Ya no hay problema. Pero tienes que ver la explicación gramatical para entenderlo, ¿vale? Porque el traductor... te va a poner cualquier cosa. Depende del traductor, ¿eh? Hay traductores muy buenos. Venga. I'm a bit confused. User, good. User 661074. Venga, I'm a bit confused. Estoy un poquito... I am a bit confused. I'm a bit confused. Podemos decir, could you explain it again? O puedes volver a explicármelo o explicármelo de otra manera, ¿no? Could, volvemos otra vez a nuestro could. This is polite. Could you explain it in a different way, please? Could you explain it in a different way? Okay? Or could you go over that again? Si queremos que lo vuelva a explicar o que me lo vuelva a decir, to go over. Could you go over it again? To go over es ir por encima. Lo que significa este ir por encima es volver sobre el tema. Ya no es físicamente apisonarlo, ¿no? Sino es I'm going to go over that again and again. Okay, let's go over the list. Vamos a revisar la lista. Ese revisar, let's go over something. Hay gente que me está pidiendo entrar en el directo compartido, pero esto es una clase de inglés, no sobre mí, sino es sobre la clase. Entonces no puedo meter a gente porque la gente quiere ver la clase, no quiere verme a mí hablando con alguien, ¿vale? Or could you clarify it? Clarify it, lo que hemos hablado de clarify it, nos valdría también. Could you clarify that? Could you clarify that, please? Kevin ha llegado tarde y me dice, teacher, ¿puedes volver a explicarlo? Estamos hablando de cómo pedir clarify information, clarificar una información, o sea, simplemente que no sea un what, sino que sea, oye, ¿me lo puedes volver a explicar? Can you explain that to me again? So I have not quite get it or understand it. We can say I get it, es como mucho más informal. I don't get it. I don't get it. No lo pillo, ¿no? Or I don't understand it. Perfect. Could you explain it again? O sea, yo no suelo utilizar, si estoy entre colegas de trabajo, a lo mejor le diría, I don't understand this topic. Could you go over it again? Or I don't understand this last point or this slide.
this last part, ¿no? Diría, esta última parte no, para que no parezca que no me he enterado de nada, ¿no? Entonces, could you go over again, nos valdría esa, could you go over and over. Porque could es en pasado. No, Susan, a ver, Susan, no sé qué explicamos el could. Vale, could es el pasado de can. Esto ya hemos hablado de este could, lo hemos hablado cuando trabajamos los verbos modales, no sé si os acordáis. Pues estamos de vacaciones y hemos vuelto, yo la primera. Entonces, hablábamos que I can dance, puedo bailar, ¿vale? Y si yo digo I could dance, también me referiría a que podía bailar en el pasado. I could dance when I was young. Yo podía bailar en el pasado, ¿no? Yo podía bailar, I could dance. Ese sería el significado. Si yo digo I could dance, también puede significar, oye, yo podría bailar. Igual, cuidado, ¿eh? ¿Vale? Tiene ese significado también. Y en este caso, cuando hablamos de algo educado, por ejemplo, toc, 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 can I come in? Knock, knock. You knock on the door and you say, hi, can I come in? Es puedo pasar, puedo, es de puedo físicamente. Perfectamente se puede decir. Could I come in es podría pasar. Podría pasar, es un poquito más educado que can, ¿no? Puedo pasar, podría pasar. Y luego ya teníamos el otro, es may I come in, may I come in. Entonces, son formas educadas, son frases hechas educadas. Entonces, para hablar de, could I have some pizza? ¿Puedes darme pizza, por favor, no? ¿Podría tomar la pizza? Entonces sería could. ¿Qué quieres decir can? No habría ningún problema. Lo único que sepáis es que cuando hablamos de posibilidades, o sea, capacidades, perdón, físicas o psicológicas o lo que sea, puedo tocar el piano, puedo cantar, puedo bailar, puedo hablar chino, can en pasado se utiliza el could. En pasado. Todo lo demás, estos son modal verbs, todo lo demás sería para pues estas frases que tenemos aquí. También tenéis la clase de modals que los hemos visto, ¿vale? May I come in? Could I come in? Can I come in? ¿No? Entonces estaría todo bien. Dice, Janet pregunta, ¿cómo se dice yo vivía en México y ahora vivo en Tennessee? Dice, I lived in the past in Mexico and now I lived in Tennessee. Vale, yeah, take a picture. Go ahead. A ver, es que me ha preguntado alguien por ahí en el canal. A ver, Luis Zambrano, thank you, top notch. Thank you, thank you, thank you, thank you. You're super kind. Dice, top notch explanation. Thank you. A ver, I used to live, yeah, used to live is fine. I used to live, yo solía vivir, es que en español decimos, yo solía vivir en México. I used to live in Mexico. And now I live in wherever. Mira, Mariama me pregunta que es azafata y que si doy clases particulares. Yo he sido azafata de vuelo, o sea que ahí tenemos eso en común. A ver, la verdad es que estoy hasta arriba de clases, pero iremos hablando. ¿Cómo se dice el usted? Es you. Usted también es you. En inglés es mucho más sencillo que en español. En español tenéis que tener claro que cambiamos la parte de atrás del verbo, es lo que nos indica el tiempo verbal en español, ¿no? Yo como. O como, comes, come. Si yo digo come, sabes que es él. O sea, ya te entra en la cabeza y dices, ah, es él. O ella. Si digo como, es yo. Pero en inglés no. En inglés necesitamos nuestro sujeto en todo momento. En todo momento, porque si no sabemos de qué estamos hablando. Todos los verbos terminan igual, excepto en el presente simple la S final y algún auxiliar que cambia. Entonces en inglés es muy sencillo en eso, pero tenemos que meter ese sujeto que a veces en español se nos olvida porque lo omitimos gracias a esos verbos y esa terminación que tenemos detrás, ¿vale? A ver, más cositas. Hola, mira, me dice Fabiana Villegas, dice, hola, me gustó esta clase, cada cuándo das las clases es la primera vez que veo. Los lunes, martes, jueves, 9 de la noche, pero hora España, ¿de acuerdo? Es la hora en España. Venga. Proper way, a ver, electronic sound me dice, o electric sound, sorry, me dice, what's the proper way to say in a job interview? I don't understand. What's the proper way to say it in an, in a job interview? I would probably say, porque en el job interview no es que no estés entendiendo el razonamiento, ¿no? Porque si no tienes el razonamiento, a lo mejor ya te dicen, mira, vete a tu casa. Pero a lo mejor en un job interview, estás pensando en otra cosa y de repente se te ha ido y dice, excuse me, could you repeat the question, please? Ya está, puedes repetirme la pregunta. Could you repeat? Could you, not can. Could you, not may you repeat the question? Es un poco pompous. Pomposo, pompous, no lo digas. Yo diría could. Excuse me, disculpe. Could you repeat the question again, please? Ya está. Estás como concentrado, ¿no? Yo lo diría así, no creo que haya ningún problema. Venga, vamos a seguir. Vas explicando sobre la hora, es que nunca entendí. Explicando sobre la hora. No, yo explico una hora de clase, damos una hora, 45 minutos, una hora, a veces hora y cuarto, ¿vale? Y explico el temario que aparece en el calendario que tenéis en mis redes, ¿vale? Venga, vamos a seguir. Espérate, el papel. Okay, let's continue. Screenshot, people. Hacer un screenshot, ticheros. Venga. Los ticheros, un screenshot que seguimos, que tengo un montón de frases que me enrollo con eso.
Venga, tengo aquí una muy buena. Puedes hacerme como trocitos de la explicación, ¿no? Trocitos de la explicación. Como no acabo de entenderlo, por ejemplo, y parcélamelo, ¿no? O házmelo por bloques. Esta me gusta más. También es un phrasal verb. Entonces, por ejemplo, si yo digo, igual que I'm a bit confused or I am not following you, I am not following, no hace falta el you, I'm not following. I'm not following, es como que no lo sigo, I'm not following, no lo sigo. This is not. Me dice Fernando, cuida esa voz que estás. No, es que tengo un gripón, o sea, yo creo que me está subiendo la fiebre, o sea, ya con eso te lo digo todo. Venga, I'm not following. Cuando alguien te dice, bla, 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 te cuenta un cuento y tú empiezas, sorry, I'm not following. Ok, go again. Ese go again es más informal, podemos decir go again. Es muy informal, ¿vale? Esto es very informal. For your friends, go again. Or go over that again. Podemos decir, could you break it down? ¿Vale? To break it down, or break it down, es como hacerlo más pequeñito, ¿no? Entonces, si yo no entiendo algo y le digo, sorry, could you break it down? Como, házmelo más sencillo, ¿no? Es hazme más sencillo lo que me estás explicando. Yes, mira, Tete Echeverría me dice, could you say that again? Me falta, could you say that? Me falta un objeto, ¿vale? Me falta el objeto. Could you break that again? Or could you explain that again? Or the argument, or the topic, or whatever you want to say. ¡Ay, qué bien! Mira, Fernando meramente me ha hecho una donación. Thank you. En el canal. Thank you. Para la gripe, para el paracetamol que me tengo que comprar. Porque tela. No, de verdad, I think I'm starting to get like really sick. Ok. Vamos con simplifícamelo. Simplifícamelo que no me estoy enterando de nada. How do you say that? Simplifícame esa explicación que no me entero. Sí, me preguntan por aquí, Y la 79, si doy clase para principiantes. Mondays and Tuesdays, lunes y martes. ¿Vale? Lunes y martes. Ok, so, simplifícame la explicación, por favor. Me dice Marco Subu, take care of yourself, teacher. Take care es como, cuídate. Es que ha sido el avión, el jet lag, estoy súper cansada. O sea, ha sido todo como muy tal, pero I promise on Monday I'm gonna be top of my game. Don't worry. Make it simple es hazlo sencillo, ¿vale? Pero vamos a preguntarlo. Could you simplify it? Or could you simplify it for me? Could you simplify it for me? Por ejemplo, estás explicando algo muy complejo y dices, please simplify it, hazlo como más sencillito. O sea, mi marido me cuenta unos rollos así que yo no me entero de nada de su trabajo, de todo, de técnico, es muy técnico todo, y de repente digo, mira, explícamelo para rubias, porque no me entero de nada. Así que sería eso. Tengo una tos. Bueno. I'm drinking ginger, jengibre, honey, miel, lemon, and water. And that's... Para rubias. Y mi sobrina, que le mando un besito a mi sobrina desde aquí, porque yo soy de letras, me llama letrasada. O sea, ya con eso me enfado, porque ellos, claro, ellos son todos ingenieros, técnicos, no sé qué, y los de letras, ¿qué? Los de letras tenemos nuestro corazoncito, ¿vale? Somos más creativos, más bellos. Hombre, ya. Tango o baile brasileño. Ah, Alfonso, you watched the video. Awesome. Could you explain the use of ain't? Ain't es la negación de not. Entonces, I am not, ¿vale? Ain't coming, you are not coming. Sería, you ain't coming. Y Alfredo me pregunta si gonna, esto es extra, ¿vale? Gonna es going to. Wanna, ¿vale? Es want to. I wanna go, I want to go. ¿Vale? Simplemente esto no lo vais a escribir, en un ordenador a un amigo, no lo escribáis. O sea, eso es verbal, ¿vale? No lo escribáis en un mensaje de texto ni nada de eso. Claro, lo que dice Sara Coco, son informales, entonces no los pongáis jamás en un examen, ¿vale? Ni en un text a tu profesor, ni, o sea, a un colleague o coworker. Fernando dice, las rubias no son total, ¿eh? Entonces, tenéis que tener muy claro cuál es el target, who's the audience, quién es la audiencia a la que vais a hablar. Si estáis hablando con tu amigo,
I'm gonna go, gotta go, or I gotta go, or I wanna go, o lo que queráis, ¿vale? Pero si estáis hablando con, hay que hacer, en informales, es decir, en formales, en exámenes, no se contrae nada, ¿vale? No contraemos, todo muy formalito y muy bonito. Pues yo los he leído en escritos, claro, pero que es como en español, que de repente estás leyendo algo, ves un email y dices, bueno, esta gente, primero no va a pasar el corrector y segundo no sabe escribir. Entonces, bueno, tener cuidado porque obviamente hay faltas de ortografía, ¿vale? MP 11717, hello. Asking me for a hello to greet this person. Okay, let's continue, guys. Let's go. So, could you simplify it for me? Entonces, me lo puedes hacer más fácil, por favor, porque claro, hay veces que dices, mira, no lo entiendo. Vale, estoy pasándolo mal. Estoy pasándolo mal. Es que estoy traduciendo, es que no me gusta. Bueno, sí, esto me pasa. Estoy pasándolo mal para conectar algo. To connect something. ¿Cómo diríamos ese pasarlo mal, una lucha interna tuya? Es un verbo que empieza por S. A ver si lo sabéis. Ay, lo estoy pasando mal. I am... Empieza por ST. A ver si lo sabéis. I'm having a hard time. Me gusta también. I am having... Ese me gusta, ¿eh? A hard time. Estoy pasándolo mal, de un tiempo malo. Muy bien. Suffering me vale, pero this is struggling. Struggling. El that es el objeto, sí. Sí, el that en la frase sería el objeto. I'm suffering me valdría, pero es I'm struggling. Struggling. I'm struggling. Es como que lo estás pasando mal. To see the connection, for example. I'm struggling to see the connection. I'm sorry, but I'm struggling to see the connection. Good night, thank you. Fernando, thank you so much. Bueno, Fernando no para de donarme. O sea, Fernando quiere que me tome un frenador, que el frenador está caro, ya lo sabes. Así que muchas gracias. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Good night. See you on Monday. Entonces, I'm struggling to see the connection, or I'm struggling to see the point, or I'm struggling to listen what you're saying, or whatever it is. O sea, es como, mira, lo estoy pasando mal. Si de repente dices, I'm struggling with my debts, estoy pasándolo mal con mis deudas, también puedes decir, I'm struggling with this topic, or I'm struggling with exams. Algo que lo estás pasando mal. Struggling, ¿vale? Suffering, ¿nos vale suffering? I'm suffering. Es que suffering es como mucho más... no radical, pero como mucho más visceral, ¿no? I'm suffering with this, ¿no? Puedes decirlo, pero struggling es como que lo estoy pasando mal para entenderlo. Es más sencillo struggling, ¿vale? Y se utiliza mucho más. Y mess, this is a mess, alguien me pregunta mess. Mess es un desastre, un desorden. When mis ficheritos, que cuando tienen el cuarto que es a mess, this is a mess, start cleaning up. So start tidying up, start cleaning up, ¿ok? I'm very emotional, me pone aquí electro sound, ¿vale? Eduardo, kisses, que me pide kisses, venga. Esta es una expresión que a mí me gusta mucho, voy a quitar mess, que mess has nothing to do here. To wrap my head around it. Wrap es hacer un wrap. ¿Os acordáis el burrito? Los burritos estos que son de McDonald's. Así, que es así. Burrito. Y pones el pollo y la lechuga. That's a wrap, ¿no? Es un wrap. No es un wrap de... Tenemos el wrap. Y this is a wrap. To wrap. To wrap es envolver. Y to wrap es envolver tu cabeza sobre esa idea, ¿no? Envolver. Eso, yo diciendo, wrap, sorry. ¿Vale? To wrap your head around something. Entonces es como que estás dándole vueltas. Cuando en español decimos, en inglés no se dice I'm going around it. No, around it sería que estás dándole vueltas físicamente a lo que sea, ¿no? I'm wrapping my head around it es como que le estoy dando vueltas. Mi cabeza le está dando vueltas, está envolviendo el concepto. To wrap. ¿Vale? To wrap your head around it. To wrap my head around the idea. Es darle vueltas. To head. I'm wrapping my head. Wrapping my head, it will actually mean, if you say wrap my head, it means I'm wrapping my head. O sea, cojo el papel higiénico, porque no tengo los wipes de Mercadona, is I'm wrapping my head, sería wrap. Literally wrap. I'm wrapping, I don't know. I'm wrapping this pen, so that's literally wrapping. But it says around it. You head, es como que estiras tu cabeza y le das una vuelta a la idea. Entonces, como le estoy dando vueltas, en español le estoy dando vueltas a la idea, ¿vale? Venga, sí, y podría ser I'm wrapping, but I don't get it, podríamos decir, ¿no?
Esto es que le estás dando vueltas a la idea. Si no lo entiendes, sería I'm having a hard time, or I'm struggling, or I'm wrapping my head around it, ¿no? Estoy pasándolo mal dándole vueltas, o no lo comprendo, I don't understand it, even though I'm wrapping my head around it, ¿no? Y le estoy dando vueltas, pero no lo entiendo. Wrap no es coger, wrap es envolver, un rollito, eso es wrap. Venga, vamos con un par de frases más, pero de esta vez que pides información. ¿De acuerdo? Vamos con pedir información. Screenshot, people. Dale ahí al shot, un screenshot. Venga, llevamos muy bien de tiempo. Venga. ¿Cómo es en inglés? Me hace sentirme tonto en inglés, me pregunta Alfonso. You make me feel like dumb, pero es que eso sería muy literal. You make me feel dumb, probably. In my case, you make me feel blonde. So anyway, venga, vamos ahí. Overthink es darle vueltas. Overthink es, overthink, good work. No sé quién me lo ha puesto, overthink. Overthink, Tete Echeverría me pone la palabra overthink. Nos acordamos de la preposición over, por encima, ¿no? Y think, por encima de pensar, es repensar y requete pensar y darle vueltas. So, to wrap your head around something, to overthink, to think it one more time, you keep thinking it and thinking it, that it's overthinking. And you wrap your head around it. ¿Vale? Good. Ay, no veo las respuestas aquí. Just meeting you and I love your English class. Thank you, Nair. Thank you. Okay, guys. So, ¿me puedes dar más información, por favor? Y no me vale con el give me more information. Vamos a utilizar provide. Hoy vamos a ver, ya sabéis que es nivel intermedio, pero bueno, es un nivel intermedio facilito que me tenéis que dejar que mi jet lag me afecte, porque la teacher está un poco ida hoy. ¿Me puedes dar más detalles, por favor? ¿Me puedes ofrecer o complementarme con más detalles? Con provide. Venga. Could you... José Antonio Guerra Pinto, you send me an... Ok, José Antonio, luego lo miro, ¿vale? Porque no, yo te he contestado, sí, a lo mejor no te he contestado. Venga. Venga, Ismael, good work. Imad Ismael, good work. Venga, could you provide? Y ahí podemos decir lo que queramos. Further information. More details. Okay, further information. More details. Y lo que queráis. Further information about lo que queráis. ¿Vale? ¿Me puede dar más información? O sea, la sencilla, ya sabéis que es could you give me more information? Or is there any more information that you want to share with me? Or whatever you want. But in this case is could you provide? ¿Me puedes ofrecer más información? ¿Me puedes ofrecer más detalles? Could you provide more information? Vale. ¿Yes? Venga, vamos con algo más dificilillo. Háblame más de eso. Exacto, háblame más de eso. Expand the point. Puedes hacer más largo. To expand anything. To expand. Expandir. Could you expand what you're talking about? Or can you expand your theory? For example, your theory, tu teoría. Khaled quiere entrar en el directo, pero Khaled es que no va de mí. Va de la gente que quiere ver inglés. No quieren hablar conmigo, quieren verlo, ¿vale? Venga, esta me gusta mucho. Could you elaborate? Esta la digo mucho y la digo mal porque la digo en español. ¿Puedes elaborarlo más? Y que realmente viene del inglés. Could you elaborate that? Elaborate that. Por ejemplo, me encantan los vídeos de teorías conspiranoicas. O sea, yo sé que ya lo sé. O sea, vais a decir, está loca. Me encantan las teorías conspiranoicas, estas que te sale un vídeo y te cuenta alguien, ha pasado no sé cuántos. Amo. O sea, me parecen que es lo más. Total, que... Claro, cuando escuchas una frase de the aliens are coming or whatever, right? So I like to, could you elaborate that? Como, explícame más, cuéntame más.
Sí, explain, absolutely. Could you explain that? Explain. Nos valdría, por supuesto. Alguien me lo ha puesto por aquí. ¿Podrías explicar eso? User 5.2. Absolutely. You can explain it. You can talk about it again or something. Or you can, lo que hemos dicho antes, ¿no? You can break it down. Lo puedes como desmigajar para entenderlo mejor, ¿no? What does venga mean? Venga, venga. Venga es like come on. Come on, come on. Venga, sí, en España decimos venga para todo. Venga es de venir, pero significa como come on. Come on. Venga, come on. Sí, es un comodín de esto, es un coletilla. I know, it's bad. Yo digo vale y venga, o sea, a todas horas. Venga, Delcy, good work. Could you provide more information? José Antonio Guerrero, I love this class. I love my teacheros, que sois lo más. My teacheros son maravillosos. Otro que es conspiranoico. Ay, Alfonso dice que es conspiranoico. Bueno, pues Alfonso, un día tenemos que hacer un directo y hablar de temas de... Me encantan todos. O sea, lo de las pirámides que están por todo el mundo, me encanta. Mi marido me dice, por favor, deja de ver esas cosas. Amo. No puedo evitarlo. Okay, so let's continue with other words. Could you elaborate? ¿Esta hemos visto? Could you illustrate your point? Esta me gusta muchísimo. Could you illustrate? En este caso, could you illustrate es como ilustra, o sea, como que añádele, ilústralo, ¿no? Como que no es que lo ilustres con un dibujito, sino que lo hagas como más visual a la mente de la otra persona, ¿no? Ilústralo. Illustrate. ¿No? Ilustra. Si alguien te dice en español, ilustra esa idea. No sé. Es que a mí me suena como, could you illustrate that? A ver, duda español, porque hay veces que yo me confundo de los dos, ¿vale? Si yo digo ilustra tu idea, significa, ¿tiene algo de sentido? Ilustra es, añade una foto, me dice por aquí Alfonso. Ilústrame. Sí, claro, el ilústrame es cursi, ¿no? Marisa me lo dice, es cursi. Ilústrame. Pero ilústrame es, dame la información, como ilústrame con tu idea maravillosa, ¿no? Sería eso así, ¿no? Sí, o sea que se puede decir, vale, plásmalo, ilústralo, me ponen por aquí, ilústrame más. Develop your idea es desarrolla la idea, pero en este caso no. Es like expand your idea, ¿no? En este caso sí. Absolutely, se puede usar, vale. Entonces es, illustrate that, ilústrame, ¿no? Illustrate your idea. Es un poco pompous, ¿no? Un poco pomposo, pompous. Así que, you offer an illustrative example. Me encanta, Sara, Sara Coco, me encanta. Ilumíname, ¿no? So, ilumíname con tu conocimiento. With your knowledge. Please illustrate with your knowledge. Enlighten with your information. Mira, if you don't use it, you lose it. Mira, enlightenment is like the light, ¿no? Todo viene de la ilustración, ¿no? Del siglo XVIII, ¿no? Pues sería por ahí. Vale, estoy teniendo problemas de comprensión. O sea, hoy es la clase perfecta para mí, o sea, ya os lo digo. Estoy teniendo problemas de comprensión. ¿Me puedes dar más información, por favor? Sí, mira, lo que dice Alfonso dice que ilumíname puede sonar un poco, en plan de, a ver, ilumíname, ¿sabes? Como un poco nasty, ¿no? Podríamos decir eso. Ilustras da un entendimiento de algo, sí, ilústrame. Una pullita, sí, como que estás diciendo, yes. Ok, vamos con, estoy teniendo problemas entendiendo esto, ¿no? I am having trouble understanding the problem, the issue, the topic, ¿vale? The problem, the issue, the topic. Y ya volvemos a, could you provide more information? Could you give me more information? Give me a clue. Me encanta, give me a clue. Give me a clue es dame una pista. El juego Cluedo, que en español, en España, decimos Cluedo. No sé si en otros países hispanohablantes decís Cluedo, porque en inglés es Cluedo. Clue, de pista, ¿no? Y no sé, Cluedo, el juego Cluedo. Give me a hint, también me gusta. Give me a clue, give me a hint. Hint también es una pista, pero no es pista. Hint es como un... Es que clue sería, por ejemplo, si yo te digo, es redondo y simpático y se llama no sé qué es. O sea, es como en un banco el padre de Santiago y Santiago, ¿cómo se llama el hijo? Bueno, pues eso. Entonces, clue, te están dando una pista. Y hint es como que te dejan caer algo. Es un poquito menos que un clue. Un hint. Es que no sé cómo es que es un hint. A ver, ¿qué es un hint?
Un poquito menos. Give me a hint. Es como... Voy a mirar hint. Wait a second. ¿Qué vais a decir? Esta no sabe nada. Ya, pero es que hay veces que cuando estás para un lado... Es una pista, pero hint es un poquito menos que un... Tenemos clue y tip también, ¿no? Tip. You tip me off, ¿no? Que me has avisado. A clue, a hint, a tip. Es parecido, pero tiene unas leves acepciones diferentes. Entonces, bueno, en ese caso... Vale, un indicio, una idea, me estáis poniendo pista, comodín. Una pista, esto, un clue sería, no, pista es clue, ¿no? Y hint también es pista, pero yo creo que es un poquito menos. Give me a sign, give me a sign. No puedo cantar, que estoy fatal. Give me a sign lo canta Britney Spears. Come and hit me, baby, one more time. Pues esa, ¿vale? Give me some context. Me gusta esa mucho, W1NGGGS. Give me context. Dame contexto, please, context. Un consejo sería a tip, o an advice, ¿vale? Why are you so happy? I'm happy, I'm just happy. Happy person, happy. Hablamos distintos idiomas. Total, yo hoy, no sé ya, yo tengo el cerebro ya puré hoy. Ok, venga, vamos a seguir. Nos quedan como 20 minutos, un poquito menos, porque hoy no he traído peli. De todas formas, os voy a contar pelis que he visto que quiero que veáis. Y vamos ahora con el environment. Acordaos que tenemos que ver el environment. Entonces yo creo que con este speaking script, es decir, vosotros sabéis que siempre para los apuntes, los ejercicios, etcétera, etcétera, lo que yo os pido es que el speaking script, que es una de las partes de los ejercicios que vendo, bueno, ahora son gratuitas y van a seguir siendo gratuitas, pero ya sabéis que hay un workbook para el que quiera trabajar el workbook a la vez. El speaking script para mí es muy importante como profe porque creo que esto es lo que os va a ayudar a avanzar a la hora de hablar. So these sentences are part of a speaking script, of course. So you're going to choose some of them. You don't have to choose all of them, just the ones that feels comfortable to you. Aquellas que sean cómodas para ti, que digas, oye, pues me resulta más cómodo utilizar could you provide more details que further information, ¿no? Entonces, es que further information, el further no me pronuncio bien, no me gusta. Bueno, pues te haces tú tu propio script, que es tu guión de hablado, ¿no? Entonces, la idea es practicar. Ya sé que dices, no, tiene que haber otra cosa. No, es muy básico, ¿eh? Es repetir. Entonces, una vez que ya las frases las tienes, pues ya va a ser mucho, de verdad, os lo prometo, va a ser mucho más sencillo a la hora de hablar. Si tú dices, ya te sabes, my name is Claire, y sabes decir eso con comodidad, cuando te pregunten, lo dices tranquilamente. En cambio, si te dicen, ¿qué es la globalización? Pues no lo has practicado. Claro, no te va a salir igual que me llamo Claire, ¿no? Vas a decir, globalization, wait, I have to think about it. I don't know. Entonces, es lo que os digo, los speaking script nos van a allanar un poquito el camino de hablar, ¿vale? De hablar. No quita que practiques, que tengas amigos nativos, que intercambies español con inglés con algún nativo, un novio, una novia, lo que queráis, ¿vale? Venga. So, let's go with our environment. Ya sabéis que no lo habíamos terminado. El environment is one of the topics que, aparte de ser, pues, avant-garde, ¿no? Es de la vanguardia total, que se habla constantly about this topic. What we're going to do with environment is talk about several words, because today is a vocabulary class, speaking class, vocabulary class, and what we're going to check today is more words related with environment. Please remember that environment has an N between the O and the M, because we always forget this N, and that's a typo, so you have to absolutely be careful and remember that N, okay? Nacho de Santis, thank you. Okay, environment, no pronunciamos la N, environment, porque ya diciéndolo rápido nos saltamos esa N, pero es como government, gobierno, environment, medio ambiente, ¿vale? So, I have studied that in my C1 lesson. May I help? Sure, Sara, if you want to help out, I'm happy to have you. I have somebody that's going to help. Okay. There we go. Good. Aquellos que queréis participar en mi live, es que ya os digo que es que estamos dando clase, o sea que entrar alguien a hablar, no, si Sara va a participar, Sara va hablando conmigo, o sea, aquí. Ok. Voy a daros 5 words, esto va a ser un juego, ¿vale? Os voy a dar 5 words and definitions, and we have to check which one it is. Okay, so let's go with this one, pollution. We have
Ecosystem. Sustainability. Sustainability. Biodiversity. And conservation. Okay, so I'm going to give you a definition. So this is a listening exercise, and you have to tell me which word I'm talking about. Okay, which word I'm talking about. Okay, so this is a community of living organisms. For example, plants, animals, microorganisms, etc. And they're in conjunction, so that means that they're together, living together, with non-living components of this environment. For example, water, non-living component, air, mineral soil, okay? There we go, guys. And they interact with one another. Ecosystem, good work. This is ecosystem. Un ecosistema, o sea, un ecosistema es una comunidad de organismos vivos y no vivos, ¿no? Living organism, entiendo que es vivo y no vivo, no sé, en español igual hay una palabra exacta, ¿no? Que conjunction, they live together, okay? Awesome. Ecosystem, good. So this one here, the variety and variability of life on Earth, including diversity of species, genetic variation within species, and a variety of ecosystems. So variety of life on Earth. Life on Earth, what is life? What is the we have suffix and prefix. What's the prefix for life? Bio. Biodiversidad, biodiversity. So that is, it compounds everything. I mean, it's all together, the variety of species, basically species and variation within the species. Yo no tengo ni idea, o sea, yo os lo digo. Yo de biología, cero pelotero, pero bueno, this is a class and we have to know about it, okay? Let's keep going. Okay, we have 3 more. We have pollution, sustainability, and conservation. Let's see what it is. The introduction of contaminants into natural environment that cause adverse changes. This can include air contamination, water contamination, and soil contamination. Exactly. Good work. O sea, sois unos cracks. Pollution. He dicho la palabra soil. ¿Qué significa soil? Water. We have air, and then we have soil. What is soil? Soil. Se pronuncia soil. 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 What is soil? El suelo, la tierra. ¿Vale? Soil contamination tiene todo que ver con el edáfico, ¿no? Del suelo. Entonces, we have pollution or contamination. Polución y contaminación es muy similar. Bueno, las diferencias pues unas son partículas y el otro puede ser otro tipo de cosas. ¿Vale? No lo recuerdo en español. Soil es la tierra. Soil. ¿Vale? Cuando coges la tierra así, haces así, eso es tierra. ¿Vale? Good. Let's keep going. We have 2 more. Sustainability or conservation. The ability to maintain environmental, economical, and social systems in balance and health state over a long time. Maintain environmental, economic, social systems in a balance. What is that? Sustainability. Sostenibilidad, o sea que hay un balance, a balance. We were talking about balance. Para un nivel intermedio, this is like a B1, B2, it's very important to have all the synonyms, todos los sinónimos que vamos a utilizar. Entonces, si de repente yo no sé decir sustainability, de sostenibilidad, ¿no? Que haya un equilibrio. So balance, something balanced. Entonces, es importante que de repente te preguntan en algún examen y dices, no me sé esta palabra. Busca un sinónimo, porque la palabra que estás buscando en español, tú piensas que eres nativo en español. Entonces, crea mucha frustración a los alumnos de decir, sobre todo alumnos más mayores, no a lo mejor adolescentes, sino alumnos adultos que dicen, es que yo en español me expreso fenomenal, es que en inglés no puedo. ¿Por qué? Porque estás pensando que tienes el mismo nivel. Entonces tienes que decir, mira, asumimos que no tengo el mismo nivel, aunque intelectualmente lo tengo. Pero vamos a buscar palabras que nos ayuden, ¿vale? Hello, Vicky Zambrano. Super kiss for you. Who's the environment? Environment es el medio ambiente. El medio ambiente. Y dice, Brandon, es compartir el planeta, es to share the planet. Share the planet.
Mira, Sara Coco, que me dice, to arrest the exacerbation of the climate change, for example. That's a wonderful, la exacerbación, ¿no? Para bajar un poquito la exacerbación. No sé hablarlo en español. ¿Acerbado? ¿Cómo es acerbación? Exacerbation. ¿En español cómo es? Good work. Exacerbado, ¿no? En español, exacerbado. Exacerbar, que es to complicate something. Exacerbado, yo no sé hablar. Okay, good. And the last one, conservation, means protection. Another word for, conservation is the protection, la conservación, que vamos a conservar, que no se nos vaya, como las conservas, ¿vale? Like tins and cans in the supermarket. It's the same, we have to protect them so they last for a long time. So it's basically protection, preservation, and management. Preservation, management, and conservation of natural environments and biodiversity and so on. ¿Vale? Good. Y me pone, que dice, qué ricas las conservas. Yo tengo hambre ahora, ¿eh? Voy a cenar o algo más. Me tomo una sopa y la verdad es que es un churro. Okay, let's continue. Timing, 10 more minutes. 10 more minutes y ahora vamos a poner un poquito más de palabras así importantes. Soil, me encanta la de soil. Y tengo un par aquí, a ver si... Acordaos que sewage, soil, debris. Estas son más complicadas, ¿vale? Esto es nivel intermedio, pero bueno. Debris. Okay, so sewage es las alcantarillas, ¿no? El residual. Sewage, ¿vale? Soil es la tierra. Debris, y se pronuncia debris, no, debris. Es como residuos en general, ¿no? Residuos. Debris. Esa la vais a escuchar bastante. Debris. Esa sale bastante en la prensa y tal. Pero claro, no están hablando de pues para hablar garbage y tal, ¿no? Pero que les gusta decir esto. Claro, debris es el resto de un huracán, por ejemplo. Claro, los residuos, los restos, lo que van dejando, debris, lo que dice Sara, debris es lo que se queda ahí tirado, ¿no? Lo que quedan los restos. Podemos decir eso. Yo creo que no hablamos el otro día del deforestation, que esta es importante, pero es muy parecido en español. ¿Vale? Y luego el greenhouse. ¿Qué es un greenhouse? What's a greenhouse? Greenhouse es una casa verde, pero what's a greenhouse? What is that? What's a greenhouse? La clase termina ya, sí, dura muy poquito. The explosion created, claro, los residuos, los restos, es un debris, ¿vale? Choir es un coro, ya, choir es un coro, ¿vale? El efecto invernadero, este es el efecto invernadero. So a greenhouse es un invernadero, ¿de acuerdo? El efecto invernadero, que lo estudié, me pareció muy interesante, es que entran rayos calientes sabéis que el ozono lo que hace es que protege, es como una mantita, ¿no? Que le ponen al planeta, que tenemos en el planeta, gracias a Dios, ¿no? Y lo que hace es que la Tierra esté calentita. Sin esa capa de ozono, el planeta tendría 30 grados menos de temperatura. O sea, estaríamos parecidos a otros planetas. Entonces, ese ozono como que da calorcito. Claro, se está rompiendo y es un problema. Entonces, muchos gases lo que hacen es que entran y se quedan y rebotan y los recalientan. O sea, que tenemos un doble problema de efecto invernadero. Entonces, hay que tener cuidado con el layer, ozone layer, que es lo que nos cubre. Es esa mantita que la estamos destrozando, pero a la vez estamos recalentando el planeta. That's the greenhouse effect. Como un invernadero. Tú entras en un invernadero y entra el sol, pero no sale nada. Entonces, hace mucho calor. So, that's the greenhouse effect. ¿Vale? Greenhouse effect. Y gases invernaderos. Y es importante. It goes hand by hand with ozone layer, la capa de ozono. Yeah, it's like a cover, it's like a blanket. It's actually a cover of the planet. Without it, we will have minus 30 degrees everywhere on Earth. So that's really, really bad. Mira, Sara dice, the Earth's layer, but it's getting warmer, so it's global warming is appearing, right? Yeah, it's sort of like that, but it's global warming is because of all the contamination, pollution, and so on. It's warming the planet, and that
heat doesn't go out because there's the ozone layer. A ver si hay alguien que sabe de biología que me corrija si me equivoco, ¿no? Pero esto es lo que leí y lo que tal. So the ozone layer keeps everything together in the atmosphere. But at the same time, we're breaking the ozone layer, so that helps to escape. But if we lose that ozone layer, then we'll die because it will be really cold in some areas. Imaginaos, yo qué sé, pues áreas costeras y tropicales pues tendrán más frío, pero habrá zonas nórdicas donde no se podrá vivir, será una tundra. So we have to be very careful with that one, ¿ok? Awesome. Ok, guys, os voy a explicar las películas, porque sigo con un catarro, me voy a tomar otra cosa porque creo que me está subiendo la fiebre. Efecto, o sea, tenéis que tener... Yo me encanta el medio ambiente, no soy una loca de encadenarme un árbol, que me parece genial el que lo haga, pero yo sí que intento reciclar, consumir menos carne, o sea, como carne, como me encanta. Vengo de Argentina, o sea, que he estado toda la Semana Santa, pero me gusta respetar el medio ambiente, entonces como menos carne, o sea, tengo un poco de awareness, ¿no? El awareness es darse cuenta de lo que tienes a tu alrededor. Entonces a mí me gusta el awareness de... Pues intento no gastar agua, no poner el aire acondicionado si no es necesario, ni la calefacción, porque sé que eso gasta. Y gasta no dinero, sino ya gasta el recursos. Entonces, bueno, esa es mi manera de vivir y ya está. Y reducir el consumo de carne, reducir el consumo de plástico, reducir ciertas cosas. That's my idea. Okay, so a movie that I watched on the plane, en el avión, que me encantó. Os voy a enseñar. Ya traeré libros el próximo día, ¿vale? Ay, sí, captura. Hazle una captura. Me encantó esta película. Esta película la vi hace muchísimos años, pero hay una segunda y una tercera parte, ¿ok? Awareness, yes. Como escribe aware, to be aware of something. Aware, ¿vale? To be aware. Be aware, o be aware, ten cuidado, como... Y awareness es el sustantivo, ¿no? El... awareness, como estar sensibilizado con las cosas que hay, porque es que al final es una pena, ¿no? Chorradas me ponen por aquí. Bueno, pero hay que intentar, yo qué sé, hay que intentar pues querer al planeta, querer todo, que luego hay que dejarle a los demás las cosas. O sea, hay cosas que no me creo, pero hay otras cosas que sí, pero bueno. Yo en mi casa, o sea, yo no puedo coger y salvar a las focas, pero sí en mi casa puedo consumir menos plástico, pues lo hago, ya está, no pasa nada. So, the movie that I'm gonna recommend you guys is My Big Fat Greek Wedding. This is so funny. This movie is like so funny. Con subtítulos, porque obviamente hablan como un poco de griego, con acento griego, y entonces está bien que veáis lo que están diciendo, ¿no? Entonces, esta es la que me encanta. How can I hablar with you? Sara Coco, mándame un mensaje directo, me lo puedes mandar por aquí. Ahora os enseño cositas para hablar conmigo. Por aquí, por ejemplo. Esta peli es genial. Pues viene el avión la 3, number 3. That they go to Greece. And this is so funny. I mean, it's so funny, this movie. And I recommend it because it's cute and sweet and you will understand it. For an intermediate level, it's more than fine. Even for a A1, A2, sorry. ¿Vale? Para los iniciales también os vale esta. Es muy buena la película, pero la vi en el avión y me ha gustado un montón. Vale, las clases, os aviso. Lunes, martes, jueves, 10 de la noche. Tenemos grupo, que no han quitado esto, que me parecía esto censura total, que lo quitaran en España, o sea, me parece increíble. Pero bueno, en fin, no vamos a entrar en esto. Entonces tenéis aquí el grupo, ¿vale? Por aquí cuelgo las clases cuando son, a veces cuelgo algunas cositas, algún ejercicio. Bueno, ahora suelo colgar, porque como tengo ejercicios, yo suelo colgar fotos de gramática de gente que os dejo el nombre de la persona que lo ha hecho y ya está, ¿vale? Aquí lo tenéis. Aquellos que queréis el workbook, a partir del mes que viene, igual se puede ya comprar por la web, que estará en mi web. Un besito a mi webero que me está haciendo la web. Y me mandáis un email y tenéis mi workbook que acompaña las clases. Es decir, yo he dado medio ambiente, aparece medio ambiente en el workbook. Yo he dado speaking script, aparece speaking script. Y son 12 bloques de unas 38 páginas, ¿vale? En PDF te lo mando. Y cuesta 6 euros al mes, entonces cada mes te das de baja cuando no lo quieras y ya está. Y cada mes te mando el workbook, ¿vale? Y te lo mando al correo y entonces trabajas las clases y tienes o inicial o intermedio, eso como tú prefieras, ¿vale? Y me lo pides por aquí o me escribes y me dices info@lateachermixcler.com, ¿vale? Más cositas. Las clases se quedan grabadas aquí, ¿vale? Las clases se quedan grabadas en el canal, las podéis ver, por eso el workbook os viene bien porque dices, bueno, pues me veo otra vez la clase y trabajo el workbook. ¿Vale? La peli de hoy se llama My Big Fat Greek Wedding. My Big Fat Greek Wedding. Big Fat es como grande, ¿no? Que dicen Big Fat Greek Wedding. Mi gran boda griega. The Fill the Gap. José Carlos García Garmendia. Me tienes que decir exactamente, sí, yo creo que hay algo, pero de los vídeos del principio cuando empecé. ¿Vale? Y luego tenéis
mis redes sociales. Por aquí voy a colgar más cosas personales, ¿vale? Seguiré colgando los vídeos y tal, pero aquí sí voy a colgar, por ejemplo, he colgado cosas del viaje y os ha encantado. Entonces voy a colgar cosas más de mi vida. Mis hijos no salen, obviamente salen de fondo, pero no se les ve la cara. Y por aquí tenéis la clase en directo y tengo podcast que continuaré cuando tenga mejor voz y mejor vida, porque ahora mismo estoy fatal. Sí, ahora subo la peli al grupo a este grupo. Ahora subo la peli aquí. Ay, qué bien, Gaby. Thank you, Alfonso. Gaby, Ángeles, thank you. Son tan tarde, Concha, porque así la gente de Latinoamérica puede unirse. Yo estoy en España, la verdad para mí es una paliza, yo os lo digo. Pero sé que llego a más gente siendo hasta ahora. Porque si es más pronto la gente ya en Latinoamérica no llega. Así que es por eso. Claro, meteros a ver el viaje y veis la boda y que me maquillaron, qué guapa estaba yo. O sea, normalmente parezco una celga pocha, pero ese día estaba estupenda. Vale. Y me pone José Antonio, traten de comprar el workbook, que es el mejor. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Ay, espera, a ver, estos los de... Ay, a ver. Ya está. ¿Vale? Y nada, me escribís por aquí donde queráis y ya está. First time I watched your live video and I loved it. Thank you everybody. Pues tengo que tener esta energía incluso más, pero es que estoy súper acatarrada, así que estoy como que yo no sé si voy a tener fiebre o que me duele la cabeza y todo, o sea que mucho estrés esta semana de volver. Sí, el workbook me lo pedís por aquí, ¿vale? Yo entiendo que hay gente que me dice, oye, me lo he comprado 2 meses y es que no lo estoy haciendo y tal. Bueno, pues no os preocupéis, o sea, yo entiendo que te suscribes 2 meses, 3 meses, 4, los que sean, o 1 mes y de repente, oye, pues no me está ayudando. Pues no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Son 6 euros mensuales, me escribes por aquí y estarán ya colgados en la web, espero que a partir del mes que viene, entonces en la web los compréis directamente. Ahora os los estoy mandando yo, me lo mandas por PayPal, tal, o sea, es un poco rollo. Pero en la web será la típica web de comprar cosas. Sacaré más cosas, más material, porque si os gusta esto, pero me dicen, mira, el workbook no me vale porque no lo estoy haciendo, pero me viene bien esto otro que vas a sacar. Entonces, esto otro que vas a sacar en papel te va a venir muy bien. Así que iremos viendo las cosas que voy sacando. Si te gusta cómo explico y tal, pues enhorabuena, fenomenal, genial. Me encantan mis ticheros, que el que no le guste cómo explicar, hay un montón de profes, o sea que no os preocupéis, que no hace falta que os quedéis conmigo si no entendéis, ¿vale? Así que aquí tenéis esto. Ah, sí, el Spotify. El Spotify, esto también es cuento cosas personales en Spotify. Porque claro, yo sé que os gusta saber cosas. Hay gente que dice, solo quiero inglés. Y otra gente que dice, ay, a ver, ¿esta qué hace con su vida? Entonces en Spotify os cuento desastres de mi vida. Y el Spotify es parecido a las clases. Es decir, os cuento el vocabulario previo y te digo, adjectives that you're going to listen on the podcast. So, for example, dirty, sucio, rich, rico, tal. Entonces os digo primero los sustantivos, los verbos, tal, que vais a escuchar. Then I tell you the story. And then I give you like a summary in Spanish. ¿Has entendido esto? ¿Te ha quedado claro que he dicho esto? Ta, ta, ta. Y luego otra vez sigo con la historia, resumen, historia, resumen. Entonces es un poco, pues, porque a mí me resulta muy complicado yo soy visual, yo tengo memoria visual, pero no tengo memoria auditiva, por eso no sé ninguna canción porque no me acuerdo de la letra. Entonces para mí la memoria auditiva tiene que ir acompañado de mucha repetición y que bueno, pues es mi manera, porque soy así. ¿Vale? Así que nada, bueno, un super kiss a todos mis ticheros. La pasiva la expliqué antes la pasiva la tienes en el canal. Ah, bueno, aquellos que necesitéis clase, ¿vale? Que me digas, necesito la pasiva, porque ya sé que los de bachillerato estáis ya como locos. La tienes aquí grabado. Tengo vídeos grabados que grabo en el estudio y hago, bueno, mi estudio, hola, en una pared en mi casa, que lo llamo el estudio. Y entonces yo hago, hola, ¿qué tal? Y está editado, tienes la pasiva, tienes un montón de cosas, o sea, que no te preocupes. José Antonio me escribe otro mail, voy a mirar el mail para mañana, ¿vale? Bueno, un besito a mis ticheros, I love you más ticheros. Y el grupo por aquí. Nada, el grupo de Telegram, este es gratuito, todo es gratuito. O sea, lo único que tengo ahora de pago es el workbook. Es lo único, el resto es gratuito, todo lo que tengo es gratuito. Cuando haya cosas de pago, estarán en la web. Pero sí os aviso que para mí es importante también que esto sea una labor de ayudar. Entonces, tengo que vivir de ello, ya os lo digo. Esto es así. Pero, aparte de vivir de ello, pues si puedo ayudar, pues voy a ayudar. Entonces, mis clases gratuitas espero que sigan mucho tiempo y a la vez hacer cosas de vivir, de poder vivir, porque si no puedo vivir, me tengo que hacer otra cosa. Así que las dos cositas a la vez, porque se puede hacer todo. Estoy convencida, yo lo creo. Ok, my beautiful teacheros, me voy a la cama porque creo que tengo fiebre. Así que os veo el Monday. I see you all on Monday, 10 p.m. Spain. Que te tienes que ir a la cama, ya lo sabes, se queda aquí grabado y lo puedes ver cuando quieras. Así que un besito, Carlos, mi reina me pone. Un besito a mis ticheros, que es que sois lo más. Thank you guys, thank you for the class. Thank you, que sois maravillosos, venís a la clase y os portáis fenomenal. O sea, me encanta, me encanta.
I love you guys. I love you, Sara Coco también. Pero que, bueno, Sara es una super alumna aventajada. Así que nada. See you on Monday, everybody. Sí, ya, voy a cerrar por aquí. Adiós, mis ticheros del alma, de mi corazón, de mi canal.